Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haber venido hoy a este último debate ya de este proceso de primarias. Sabéis que se han realizado dos anteriores, el primero en Torrelavega el martes, en el que se habló del documento organizativo, ayer en Casturdiales, que se habló del documento político. En ambos debates participaron los cabezas de lista y hoy vamos a hablar de todos los documentos y para ello dos personas de cada lista serán las encargadas de exponeroslo. A continuación habrá un turno de preguntas, pregunta-respuesta, el modelo, ¿vale? Que fue lo que se acordó con los candidatos y con los representantes de comunicación de cada una de las listas. Da comienzo la lista, lo haremos juntas, Natalia en Marea, después del sorteo que hemos realizado previamente, y para ello os va a exponer Luis de Piñar el documento organizativo y María García Bautista el documento de igualdad. Tienen un tiempo de 5 minutos cada uno, ¿vale? A continuación será la lista Cantabria 2019 con José Ramón Blanco y Rocío Aguilar quienes os presenten los documentos y cerrará en la exposición Podemos en Movimiento, que serán Fernando Abad y Álvaro Fernández, ¿vale? Así que comienza Luis del Piñar exponiendo el documento político de, lo haremos juntas, Cantabria en Marea. Bueno, lo primero, gracias a todos y todas por venir, sobre todo porque ya es el tercer debate, 3 días seguidos, y significa mucho un esfuerzo que estáis haciendo, sobre todo unos cuantos que os habéis desplazado a otros municipios para intentar seguir estos debates. Voy a comenzar hablando del documento organizativo, aunque siempre he considerado que lo más importante y lo que más deberíamos estar hablando aquí es de política y por lo tanto habernos centrado más días en los documentos políticos. Entrando ya en materia, nosotros presentamos un CCA amplio, de hecho comparativamente presentamos el CCA más amplio de todos, un total de 23 personas lo conforman y además consideramos que es bastante importante que esas personas son personas escogidas democráticamente por la Asamblea. Consideramos muy importante que quien tiene que ser el representante de Podemos Cantabria esté escogido por la Asamblea Ciudadana de Cantabria, en este caso. Además, en ese consejo, con voz pero sin voto, habrá una serie de invitados permanentes o invitados temporales en caso de que hubiese algún tipo de tema que los interesara. El más claro ejemplo de esto es que los responsables de área pueden ser personas externas al Consejo Ciudadano. Entendemos que necesitamos especialistas en cada materia y que puede que esos especialistas no estén entre las 20 personas más los representantes de círculos que tenemos que escoger en estas primarias que ya han comenzado, por si no lo sabíais. Por lo tanto, puede ser una buena idea que cada área, entendiéndose como grupos de trabajo técnico, lo lleven personas de fuera, personas que hayan demostrado una solvencia técnica y personas que hayan demostrado, además, obviamente, un compromiso con el proyecto. Además, es bastante importante remarcar que bueno, hemos querido hacer una Secretaría General bastante más horizontal que lo que estamos acostumbrados a tener. Esto viene reflejado, por ejemplo, en las portavocías corales. Si queremos tener un Podemos más abierto, tenemos que dar la imagen de que somos un Podemos más abierto y un Podemos con muchas caras, un Podemos en el cual se sientan representadas todas las personas de Cantabria. Y claro, esto tenemos que demostrarlo con hechos pues como este. Entrando ya en novedades, porque estoy seguro que os habéis leído todos los documentos organizativos, entonces lo importante es remarcar cuáles son las cosas nuevas. Proponemos varias cosas que entiendo que son bastante interesantes. Una de ellas son los concejos abiertos. Los concejos abiertos es algo así como una rendición de cuentas y a su vez una recogida de propuestas. Se harían 2 concejos abiertos al año. Esto es algo que venimos trabajando, en este caso vengo trabajando en el Ayuntamiento de Bezana ya 3 años y que ha tenido muy buena acogida por la gente. Se entiende que si a la gente le dejas participar, se motiva y participa y te hace propuestas y a su vez tienes un espacio donde explicar por qué determinada cuestión no se ha podido desarrollar tal y como en su momento dijiste o tal y como esa persona propuso.
es muy importante tener un espacio donde todos los inscritos puedan participar y donde todos los inscritos puedan de tú a tú proponer cuál es el futuro que quieren para Podemos Cantabria. Además de esto, planteamos otra propuesta que creemos que es muy importante, que es el proyecto Cantabria. En resumen, el proyecto Cantabria sería algo así como un impulsa única y exclusivamente para Cantabria, valga la redundancia. Pero no solo a nivel autonómico, sino también a nivel municipal. Creemos que es muy importante conectar con la sociedad civil y que esta sea una sociedad civil fuerte, es decir, unos tejidos sociales que sustenten a las personas que no están dentro de organizaciones políticas, las cuales necesitan unos recursos para desarrollarse. Si ponemos como ejemplo los Podemos Impulsa, que se han desarrollado otros años y que serían parecidos a este proyecto Cantabria, vemos los buenos resultados que han tenido. Me acuerdo cuando hace un par de meses estuvimos aquí con el Banco de Alimentos Infantiles, con ARCA, con Amicat, con Alouda, y cómo realmente se sentían agradecidos y la cantidad de cosas que podían hacer con nuestra ayuda. La mejor forma de conectar con los movimientos sociales y de dotar de ayuda a los movimientos sociales es esa. Además, hemos creado un Consejo de Coordinación Territorial. Este Consejo de Coordinación ejerce algo así lo que serían las funciones del Senado en España, o las funciones que debería tener el Senado en España. Están representados todos los círculos, secretarios generales municipales, están representados también el secretario general y de alguna forma es el órgano encargado de asesorar, consultar y fiscalizar al Consejo Ciudadano. Y acabo ya porque si no Pilar me va a matar. No me voy a matar, te voy a matar. Encantado. Vale, la María, vas a poneros el documento de igualdad. Pues hola, me llamo María García Bautista y me presento en la candidatura de Lo Haremos Juntas, Cantabria en Marea. Y bueno, como estos días anteriores, ayer y antes de ayer, no se ha hablado del documento de igualdad, pues vengo a y porque bueno, como ya sabemos todos, vivimos en una sociedad machista y bueno, en caso de que no lo sepamos, pues tampoco es muy, no creo que resulte muy difícil. Simplemente poniendo un ojo crítico, pues yo creo que ya basta para comprobarlo. Porque el machismo abarca la totalidad de nuestras vidas, las vidas de las mujeres, yendo desde el ámbito privado hasta el público, ¿no? Sigue existiendo esa concepción de la mujer como relegada al ámbito doméstico, y el hombre sigue siendo el que lleva el dinero a casa para muchos. Y demás, y bueno, como decía Kate Millett, lo personal es político, ¿no? En el sentido de que sigue existiendo muchas vivencias que tenemos a nivel personal, pues realmente no están aisladas del resto de nuestra, del resto de ámbitos, digamos, sino que son estructurales y políticos, ¿no? Luego, por otra parte, pues bueno, sí que, la brecha salarial existente pues es enorme, y bueno, en Cantabria pues contamos con la más alta de todo el estado, ¿no? Hace poco hemos, para... Tranquila. Tranquila. La primera vez siempre es la primera siempre es y bueno, por eso y por muchas otras cosas más que no puedo ponerme a enumerar, ya me gustaría poder hacerlo porque quería decir que son mínimas, ¿no? Pero no puedo hacerlo, me faltaría muchas horas, ¿no? Y por eso mismo necesitamos construir una sociedad feminista y que el feminismo llegue a las instituciones, ¿no? Y pues, estaría bien, me gustaría que primero, el partido se feminizase y fuese feminista, ¿no? Contribuir para ello. Y
y pues formándonos a través de diferentes, o sea, de diferentes, no sé, o sea, bueno, de diferentes formas, digamos. Y desde dentro, pues, llevarlo hacia afuera, ¿no? Y bueno, y creo que también ahora, pues, después del 8 de marzo que hemos vivido tan o sea, histórico, ¿no? Que yo lo he vivido personalmente desde mi organización, o sea, desde la organización en la que estoy, que se llama IFAMA. Vamos, lo he vivido, pues vamos, o sea, no sé, sería una experiencia maravillosa. Y viendo, o sea, eso ha demostrado que el feminismo ahora mismo está en auge, ¿no? Está que cada vez hay más chicas y más, o sea, más gente implicada y más gente, pues, poniendo su granito de arena para hacer, pues, el mundo un poco mejor y más feminista, ¿no? Y pues en base a ello, pues seguir trabajando para o sea, con una perspectiva de futuro para que eso se lleve a cabo, ¿no? Y bueno, desde nuestra candidatura, pues también, o sea, proponemos, pues eso, el llegar a acercarnos más a las organizaciones sociales y demás, y eso. Por ejemplo, una de las novedades que traemos son las formaciones en feminismo. Esto es algo que no hemos hecho porque hemos hecho otro tipo de formaciones, al final acaban siendo de muchos ámbitos y es algo en lo que hemos pecado y que desde luego es en algo que tenemos que trabajar mucho, puesto que queramos o no, tenemos que admitir que hemos todo crecido en una sociedad feminista, en una sociedad machista, muy machista, y tenemos de alguna forma que trabajar en la medida de lo posible por quitarnos esos dejes que cargamos entre todas. Y de nuevo, Lucía, me vuelvo a echar la copa. ¡Bravo, María! Vale, a continuación José Ramón Blanco y Rocío Aguilar, de la candidatura Cantabria 2019, exponen sus respectivos documentos. Bien, Fría, ¿necesitas solicitar? Sí, yo voy a solicitar, pero luego responder. ¿Voy yo primero? Como queráis, como vosotros veáis mejor. Más que nada por las cámaras. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hemos preparado una presentación en PowerPoint, un poco para hacerlo con más imágenes y que os cale un poquito, porque estamos ya tan agotados de tantas palabras y tanto darle vueltas. Y como es mi tema, el de la imagen, pues a mí creo que las imágenes acompañan mucho lo que queremos decir. Así no me dejo nada y no me voy por la rama. En primer lugar, os voy a contar un poquito cómo es el documento político, que empezaría así. Como el equipo de Cantabria 2019 estamos convencidos de que Rosana Alonso aporta seriedad y organización y eficacia, las líneas que hemos utilizado partiendo de esto son todas las que tenéis aquí. Va a ser un documento progresista, cantabrista, que defiende nuestra identidad, es feminista, una línea de lucha por los derechos, una línea que busca una economía justa y siempre trabajando en un proceso común en el que quepan el mayor número de agentes sociales y políticos para que las necesidades de la gente estén por delante de todos. Para hacer esto hemos tenido que enmarcar el documento en 4 ejes fundamentales de crisis que nos parecen los más llamativos, que serían, en primer lugar, frente a la crisis política, dando luz a un cantabrismo popular de mayorías, de esa Cantabria luchadora y progresista que se ha pretendido callar, donde defenderemos el conocimiento, la identidad y la dignidad de Cantabria, con la defensa de la memoria histórica, planes de educación cantabristas
instaurando un día del pueblo cántabro y elaborando un archivo de oralidad, donde se recoja el lenguaje, uso, relatos, costumbres, etcétera, de nuestra historia oral. También creemos que hay un eje que es nos situamos frente a la crisis social, estableciendo una renta básica, trabajaremos por la reindustrialización y respetaremos la economía verde con unas medidas claras que garanticen un futuro laboral y económico. El tercer eje se sitúa frente a la crisis territorial y propondremos la reforma del Estatuto de Autonomía para crear un nuevo marco de autonomía para nuestra tierra con unas competencias propias efectivas frente al Estado central. Dentro del Estatuto de Autonomía que proponemos, sobre todo habrá unas leyes fundamentales que serán el reconocimiento histórico, los derechos sociales, el municipalismo participativo y la estructuración comarcal. Estas las principales, aunque hay mucho por hacer, ¿no sabes? Y lo último que no debemos olvidar, el eje imprescindible, es que para recuperar Cantabria necesitaremos una marea común, propugnando un entendimiento a nivel autonómico con otras organizaciones y movimientos sociales que comparten nuestra idea de Cantabria. De todas formas, antes de empezar con el feminismo, os queremos avisar de que tenemos dos propuestas principales que siempre son transversales y queremos que estén en todos nuestros documentos y en toda nuestra forma de trabajar, que serán siempre el cantabrismo y el feminismo. Vamos con el documento feminista, muy breve también, en el que el feminismo lo enfocaremos desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, queremos llevar a cabo un feminismo de trabajo hacia adentro, dentro de la organización, en el que hemos propuesto pues, esta serie de puntos que son un reglamento de gestión de reuniones, una guía de prevención del acoso, un protocolo de participación no presencial muy necesario, poner la paridad como suelo y no como techo, unos enlaces de igualdad en todas las áreas, unos espacios específicos para cuidados, un observatorio del feminismo y LGTBIQ y un sistema de trabajo cooperativo. Esto es nuestro máster dentro, pero luego nos importa mucho salir hacia afuera, el feminismo hacia afuera con todas. Y aquí nuestra agenda feminista siempre va a manejarse en tres bases, que serán los cuidados, las violencias estructurales y la brecha salarial y la discriminación laboral. Yo creo que estos son muy obvios. Para terminar diré que con fuerza y compromiso vamos a construir un Podemos que impulse los cambios que Cantabria necesite y os recordamos que aquí tiene cabida pues, todas las personas, todas las mujeres, todo el que quiera aportar. Y nada, os doy las gracias por la asistencia. Espera, no, ya está. Bueno, muy buenas y lo mismo que han dicho mi compañera y mis otros dos compañeros, daros las gracias por la tercera tarde. Esta campaña, decía Rosana, yo creo que lo decías ayer, que tenía más intensidad que la campaña de las últimas nacionales, con tantos medios, tantos actos y no sé qué. Y ya por fin ya terminamos hoy los actos así de exposición de nuestros documentos, ¿no? Y yo os voy a hablar ahora del organizativo, que lo que estoy viendo durante estos días, que lógicamente todos dependemos de Vistalegre 2, pues prácticamente los documentos son todos muy parecidos. El organizativo, hay pequeños detalles que intentaré deciros. Por ejemplo, nuestro Consejo Ciudadano va a ser un Consejo Ciudadano muy chiquitín, de 14 consejeros o consejeras, más la Secretaría General y los dos representantes de los círculos que también se están votando, que han empezado creo que a votarse hoy en Torrelavega, que lo recordan, o en Bezana. Y eso sería el Consejo Ciudadano de manera inicial. A ello hay que ir sumándole luego que todos los secretarios generales actualmente municipales, actualmente solo tenemos uno, que es el de aquí de Santander, la de aquí de Santander, pero que en cuestión de un mes y medio, creo que para junio, se van a ir sumando más secretarios
generales por todo Cantabria, pues también serían miembros de este Consejo Ciudadano, pues para esa comunicación directa entre los consejos y las secretarías generales y el Consejo Ciudadano Autonómico. También hay que decir que se sumarían todos los cargos públicos de Podemos Cantabria, es decir, actualmente tenemos 4 diputados, 3 autonómicos y una nacional. Como estos documentos van vinculados con la Secretaría General, por lo tanto, si saliera elegida Rosana, pues ella ya sería miembro del Consejo Ciudadano, pero el resto de los cargos públicos no, como son Alberto Volado, Verónica o yo, pues pasarían a ser miembros también de este Consejo Ciudadano, situación que hasta ahora, salvo en contadas ocasiones, había sido yo solo invitado en contadas ocasiones, como he dicho, y por ejemplo Rosana nunca había sido invitada al Consejo y había esa falta de comunicación entre el órgano que toma las decisiones políticas y los órganos que ejecutan esas decisiones políticas. A lo que también hay que añadir que en este Consejo Ciudadano, que como os he dicho era chiquitito, pero como veis va ampliando a todo Podemos prácticamente, se suma un portavoz de cada círculo que tenemos en Podemos Cantabria, algo que tampoco se estaba haciendo hasta ahora, y de ahí venía esa desconfianza que percibía, que se percibe en algunos círculos, de lo que están haciendo la estructura ejecutiva de los partidos. Y al estar todos los círculos, o sea, un representante de cada círculo, también en todas las asambleas y todas las reuniones que haga el Consejo Ciudadano, pues se percibe como pura, o sea, ya no hay nada que temer, ni nada que esos están haciendo cosas en contra nuestra, etcétera, etcétera, sino que cada círculo va a tener un representante dentro para saber lo que se está haciendo, pues de esa manera hacemos una abertura total a de transparencia. Es un caso más de transparencia pura nuestra, que es una de nuestras banderas, la transparencia de Podemos en general, y eso es lo que tenemos que hacer. Y el último añadido que iría a nuestro Consejo Ciudadano serían los responsables de áreas. Los responsables de áreas hasta el momento solo eran miembros del Consejo Ciudadano, tenía que haber sido miembros elegidos por la Asamblea. Pues nosotros proponemos que también los responsables de áreas no tengan por qué ser miembros del Consejo Ciudadano, que pueden ser pues compañeros de los círculos o de diferentes círculos locales o territoriales, o gente que se busque técnicos para labores muy técnicas, muy concretas, como pueda ser medio ambiente, como pueda ser vivienda, como pueda ser economía, etcétera, etcétera. Y estos pasarían a ser también miembros del Consejo Ciudadano. Esto lo hemos entendido porque es una de las maneras que vimos que podríamos recuperar a gente que se ha ido. Mira, ahora mismo, y no es por señalarte, te estoy viendo, María Ángeles, que no serías miembro del Consejo Ciudadano, puesto que no te presentas, porque no te presentas, podríamos recuperarlo. Luego, y me han dado ya el toque, pero bueno, también añadir que tenemos 2 encuentros de círculos de inscritos obligados por reglamento. Uno sería en enero y otro sería en septiembre. Estos 2 encuentros tienen 2 objetivos puros, que son la rendición de cuentas de tanto los cargos públicos como de los cargos orgánicos, una situación que hasta ahora no se había dado. Por ejemplo, somos 4 diputados y no hemos hecho una rendición de cuentas en lo que estamos ejerciendo del cargo, y ya sería por obligación, haríamos esa rendición de cuentas del trabajo que hemos hecho. Sí, voy terminando. Al mismo tiempo que se recogerían por parte de todos los inscritos y los círculos propuestas para cada ciclo político, que estamos hablando de febrero a junio y de septiembre a diciembre, ¿no? Y ya por último, el Foro por el Cambio, también le hemos metido dentro del organizativo, que sería obligatorio también hacerle, creo que es en septiembre cuando se haría el Foro por el Cambio, de tal manera que toda la sociedad, todos los inscritos, todo el mundo y la sociedad civil organizada fueran los protagonistas, no solo como espacio de reflexión, como habíamos hecho hasta ahora, sino que también se recogieran conclusiones de cada espacio que se haga con la sociedad civil, y esas conclusiones sean trasladadas
a los diferentes órganos de Podemos para Cantabria para que se transformen en propuestas políticas, modificación de leyes, etcétera, etcétera. Y no me ha dado tiempo más. Pues ahora le toca el turno a la candidatura Podemos en Movimiento. Hablarán nosotros, Fernando Abad y Álvaro Fernández. ¿De tiempo? En este caso, puesto que esta candidatura y los principios organizativos no los consideran igual que el resto, tiene otra consideración al respecto, ellos nos van a hablar de sus documentos políticos y de municipalismo. ¿Vale? 5 minutos cada uno, lo mismo. Y a continuación, Espera, que les quito la publicidad. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Vale, esto es una trampa mortal. La tarima. ¿quién empieza de los dos? Comienzo yo. Bueno, mi nombre es Álvaro, soy integrante de Podemos Torrelavega desde mi fundación. Y primero de todo, pedir disculpas. Nos habría gustado que hoy estuviese una mujer aquí, pero la compañera le han cambiado el turno y no puede cambiar el turno de trabajo, así que sentimos mucho no poder traer una compañera aquí para que defienda el documento de igualdad. Bueno, para empezar, Podemos, tras estos 4 años de su fundación, creo que hay que hacer balance y ha quedado claro que de las fuerzas políticas, en lo que hablamos en Cantabria, Podemos no comparte absolutamente nada con las otras 3 fuerzas políticas con representación, ni con PRC, ni con PSOE, ni con el Partido Popular. Y lo digo porque, bueno, yo la política autonómica no la he seguido tan en detalle, pero la política municipal sí. Y es que estamos en una comunidad autónoma plagada por el caciquismo, por redes clientelares, al igual que en muchos otros lugares. Aquí, además, como son municipios muy pequeños, generalmente no hay suficiente gente como para cohesionar un movimiento social o una herramienta ciudadana que vele por los derechos. En ese sentido, la tarea que tenemos en Podemos es unificar en Cantabria el sujeto político para mantener la representación autonómica. Me parece demasiado optimista decir que vamos a entrar a gobernar cuando Cantabria en los últimos 20 años es Podemos, hemos sido Podemos los primeros que hemos conseguido representación. Y 3, digamos muy pequeñita, la última fue Izquierda Unida hace 20 años. Es decir, vivimos en una comunidad de derechas, vivimos en una comunidad rural en la que hay muchas dificultades para construir, entonces yo creo que tampoco hay que marcarse unos objetivos como podemos verlo en la Comunidad de Madrid o en grandes comunidades autónomas. Aquí es una comunidad más pequeña, entonces creo que hay que centrar el debate, a agrupar a la gente en temas centrales. Y esos temas centrales creo que no son ni culturales ni folclóricos, que también, sino económicos. Nuestra comunidad autónoma pierde población, es la mayor en brecha salarial de todo el Estado, carece de políticas económicas, de estrategia económica. En la comarca del Besaya somos plenamente conscientes de ello, ya que en esta legislatura, a pesar de la presión que se ha hecho en el Parlamento por parte de Podemos y de fuerzas sociales en la calle, no ha venido inversión, nada. O sea, pongo un ejemplo. Reparan una parada de autobús y viene el consejero de obras. O sea, así es. Imaginaos la inversión que ha llegado. Aquí me consta que en Santander las inversiones llegan, pero para un área concreta, y mientras los barrios van perdiendo cada vez accesibilidad, la gente se va yendo. O sea, son problemas que creo que hay que abordar en Cantabria. No podemos quedarnos simplemente en lo cultural, que también hay que abordarlo. No podemos dejar que nos lo lleven, como siempre, quienes gobiernan. Para lo que es en el tema municipal, porque creo que es fundamental ver que en Cantabria, sin los municipios, si no se construye desde abajo, desde los municipios, va a carecer de fuerza toda la iniciativa autonómica. Necesitamos defender no solamente las candidaturas municipales con las que tengamos un acuerdo político, sino también aquellos colectivos ciudadanos que igual, o sea, colectivos vecinales, colectivos sociales, que con los que igual no tenemos un 100% de acuerdo en todo, pero en medidas concretas sí. Por ejemplo, seguramente los movimientos vecinales y sociales de Santander estén en contra del plan general, o estén en contra de la última medida que quieren hacer aquí en la costa, ¿no? Creo que hay que tejer alianzas en torno a consignas concretas de materia económica
para aglutinar a la gente, porque las siglas por sí solas no sirven. O sea, Cantabria, digamos, quienes apostamos por una Cantabria diferente, al servicio de la gente, que respete el medio ambiente, que apueste por la igualdad, somos muchos y muchas, muy diversos y diversas, y no puede ostentar esa representatividad solamente 1, 2 o 15 partidos. Hay que abrirse a la sociedad y la gente está, yo la veo un poco defraudada, porque esperaba mucho más y de lo que ha tenido. Creo, eso sí, que se han hecho grandes avances, se ha resistido, que aquí en Cantabria, como sabéis, es difícil a veces, y creo ante todo que tenemos que dejarnos llevar, digamos, un poco por la ilusión, por el optimismo, pero tampoco querer conseguir todo de la noche a la mañana. El gobierno es algo, una responsabilidad enorme, mirar qué ciudades lo han conseguido, las dificultades que tienen, y aquí en Cantabria nos queda bastante recorrido. Y no es un fracaso si en la siguiente legislatura se aumenta la representación que actualmente tenemos en el Parlamento de Cantabria, además agrupando otras fuerzas políticas, otras ideas, lo consideraría un gran acierto y sentar las bases para un proyecto que en años o incluso en décadas, hay que tener paciencia, pueda cambiar esta comunidad autónoma, que recordemos, es muy pequeñita, rural, y realmente estamos siendo, digamos, los pioneros en muchos ámbitos. Pues terminar que en lo relativo a lo municipal, creo necesario evitar las sopas de siglas. Creo que si la gente que quiera abordar un municipio se cierra a hacer ahora listas, no empieza a hablar de los temas concretos de ese municipio, no permite que gente que igual no está en política, pero que quiere defender su municipio, participe, no vamos a tener candidaturas realmente ancladas con anclaje territorial que permitan desarrollar. Y bueno, ya es todo. Bueno, pues la mayoría ya me conocéis, soy Fernando Abad, candidato a la Secretaría General por Podemos en Movimiento. Y bueno, como ya se lleva dando muchas vueltas a esto de los debates, pues quería hacer una intervención un poco más informal. Ya hace unos 2500 años, Platón dijo aquello de que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Después, en 2014, lo volvieron a repetir con el no nos representan en el 15M, que básicamente es otra vuelta de lo mismo. Y en el fondo, en 2014, cuando se lanzó Podemos, era lo que se buscaba, que la gente se implicase en la política. Como esos círculos que se lanzaron, se llenaron de gente, hubo un montón de gente con un montón de ideas nuevas, mucha gente que venía del 15M, de otras partes, incluso gente cansada de los partidos políticos tradicionales, vino gente cansada del PSOE, del PRC, de Izquierda Unida, hasta alguna falange. Y la verdad es que llenó de esperanza ver cómo toda la gente hacía propuestas, trataba de organizarse. Pero claro, Podemos es el partido del cambio y por supuesto las cosas cambian, ¿no? Se ha producido un progresivo vaciamiento de los círculos, la gente ha perdido un poco la ilusión, incluso la esperanza, ¿no? Lo que en un principio iba a ser algo totalmente participativo, lo que es se llama una democracia líquida radical, donde los representantes o las representantes simplemente expresan la voluntad de las bases, de las mayorías, pues esa tensión ha ido hacia al revés y se ha convertido en un partido pues bastante vertical y bastante burocrático, donde los círculos son poco más que espacios de debate, que si tuviesen alcohol serían bares. Entonces, somos el partido del cambio, ¿no? De nuevo. Fijaos que en el mover ficha, pues decíamos cosas como, por ejemplo, nacionalizar las eléctricas, una banca pública, apoyar claramente el derecho a decidir y el referéndum catalán, incluso cosas como salirnos de la OTAN. Y ahora tenemos un GEMA en el partido, el secretario general de Madrid. Solamente el partido del cambio es hacia afuera y hacia adentro, más incluso hacia adentro, por lo que hemos podido ver. Y bueno, pues realmente salimos a las plazas con una intención y el tiempo y los avatares de la política pues nos ha llevado a otra posición. Y desde Podemos en Movimiento hemos querido pues recuperar ese Podemos inicial, ese manifiesto mover ficha. Cuando en 2014 se ilusionó un montón de gente que votó masivamente, 1 millón de votos, ¿os acordáis? Los 5 eurodiputados y eurodiputadas. Y a partir de ahí se empezó a construir un proyecto que podía haber sido muy grande, pero fue la burocracia la que lo acabó estrangulando. Entonces, claro, no somos UPyD. Eso está claro, no podemos tener el mismo destino de UPyD. Tenemos que tener claro, en primer lugar, por qué surgió Podemos. Podemos surgió como un grito de toda esa gente que estaba desesperada, que no veía un futuro.
llevábamos ya unos años de la feroz crisis económica que había asolado pues, todo el mundo en realidad, y un montón de gente se quedó en el paro, empezaron a echar a la gente de sus casas por no pagar la hipoteca, se veía que los políticos eran completamente corruptos, ineptos e incapaces de hacer nada por el pueblo. Y entonces ese grito desde abajo de las bases de las desposeídas de la tierra, ese grito de socorro, ¿no? Decir, hasta aquí hemos llegado, esto tiene que cambiar, pues se ha quedado un poco apagado. Y bien cierto es que ha virado Podemos de defender a la sin tierra, a la gente que estaba precarizada, a fijarse un poco más en esa clase media urbana que ha perdido algo de poder adquisitivo y ha empezado a hacer propuestas hacia esa clase media urbana. Entonces queremos recuperar un Podemos que se preocupe realmente por la gente que peor lo está pasando. No quiero dejar de lado a esa clase media urbana, pero principalmente tenemos que fijarnos en esa clase trabajadora, precarizada, que está en el paro, la generación más preparada de la historia, que se ha tenido que ir o fuera de Cantabria o incluso fuera del país. Y tenemos que tratar de recuperar un Podemos que defienda a esa gente, un Podemos que tenga claro de dónde viene, que venimos de las plazas del 15M, que nunca podemos olvidarlo, que tenga muy claro a qué gente está defendiendo y que tenga muy claro hacia dónde va y las medidas que tiene que tomar para ello. Por eso lo que planteamos es un Podemos con una democracia líquida radical, donde al final el documento organizativo sea papel mojado, porque lo que importa son las bases, son los círculos. Lo que proponemos es un Podemos de nuevo, como el del principio, en el que los círculos reunidos en asamblea puedan tumbar incluso propuestas del gran líder Pablo Iglesias, como sucedió en 2014. Y tenemos que recuperar eso. Tienen que ser los líderes quienes teman a la gente, a las bases. Y tenemos que tratar de volver a un Podemos que vuelva a ilusionar a la gente, pero no una ilusión vacía, una ilusión de realmente cambiar las cosas, de volver a saltar los cielos y de acabar con el régimen del 78 y construir entre todas y todos un país que nos represente a todos y que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. Bueno, pues finalizada el turno de exposiciones, damos comienzo ahora a la ronda de preguntas. Voy a recoger todas las que habéis hecho en el público. ¿Vale? Sí, yo creo que lo mejor que os sentéis quienes vayáis a los tiempos. No sé cómo lo queréis plantear. En principio, una persona por cada una de la candidatura para responder a las preguntas. Y yo creo que lo mejor es que estéis sentados para estar más cómodos, ¿no? Pero bueno, eso como vosotros consideréis. Pero igual, ¿eh? En los casos que tenéis que estar aquí. Claro. Lo que pasa es que no saben qué. Son tres, uno de cada, claro. Luego también os voy a decir... Responde mal igual. Madre mía. Hay muchas preguntas del público que junto con las que te he dado, voy a intentar voy a ir intercalando las que me han dado aquí y las que han llegado por correo electrónico, porque es verdad que también por correo electrónico han llegado baterías de muchas, y lo que no vamos a hacer es que una sola persona pregunte y la gente que está aquí se quede sin poder formular sus preguntas. Y también os digo ya de antemano que he retirado preguntas que me parecían súper ofensivas y que creo que no son ni pertinentes ni aportan absolutamente nada al debate. Vale, pues vamos a empezar. Vaya. Salida de vida de esta mujer, por favor. Vale. Ahora vamos a ver vamos, que suena como nosotros. Sí, ahora. Está guay. Pues comienzo por formulando una pregunta de Luis Valor. Todas las candidaturas hablan en mayor o menor medida de la implicación de las sensibilidades de la sociedad cántabra. Supongo que también será con las ONG solidarias, con causas justas. Bien. Si en Cantabria existen dos ONGs que trabajan por la misma causa, una de ellas recientemente creada y minoritaria, con trabajos minúsculos y sectarios,
Quiero decir, que desarrollan solo trabajos solidarios para una parte de la población seleccionada por ellos. ONG que comulga con ruedas de molino lo que diga la representante, la delegada en Cantabria, aunque no sea ni ético ni moral, que viajan solamente a visitar a sus niños de acogida y nada más, cuya capacidad de trabajo es muy limitada y no trasciende en el pueblo, del cual dicen que son solidarios. Y sin embargo, hay otra ONG, que la comentaba al final, esta es la introducción, ¿vale? Sin embargo, hay otra ONG que trabaja por la misma causa y lleva 20 años de experiencia mayoritaria, un trabajo desarrollado, que es el ejemplo de otras ONGs a nivel estatal, pero que es muy crítica con la gestión de los representantes del pueblo, al cual ayudan solidariamente, y que a pesar de los inconvenientes que les pone la delegación en Cantabria, sigue haciendo su trabajo, proyectos de muy alto calado, todas ellas a través del Ministerio de Cooperación, un trabajo que es muy valorado por el pueblo. Ahora viene la pregunta. ¿Con qué ONG se implicaría cada una de las candidaturas? ¿Con la primera o con la segunda? Aguántate. Partiendo de que es una falacia lo que se ha dicho. Que empiece José Ramón, que es compañero de su lista. Y pues muerto. Hombre, según las dos descripciones que ha habido, está claro, ¿no? O sea, creo que está muy evidente. Desconozco absolutamente de qué se está hablando, pero la lógica me dice que con la segunda, porque es quien lo está haciendo como se debiera, pero es que no puedo dar más valoración porque no sé de qué organización se está hablando, la verdad. Pero lo lógico me dice que la segunda opción. Bueno, pero también el propio relato te ayuda a ello. O sea, creo saber de qué organizaciones está hablando, a pesar de que me parece bastante difícil. Pues dilo, por favor, porque yo no me estoy enterando de nada. Asegurarlo. Y no me voy a meter en el jardín de poner este relato en boca de nadie. Entiendo esto, que la pregunta es un tanto anómala y habría que escuchar también la parte de una persona en la cual trabaja en la otra organización. Bueno, pues yo creo que sin conocer más al detalle, yo la verdad lo que sí me parece es solo puede haber una. O sea, solo puede haber una asociación, solo puedes dar apoyo a una. Eso sí que me parece sectario, la verdad. Yo creo que viene porque estamos en una comunidad pequeña y en otros lugares lo verías bien y dices, mira, hay otros que están empezando y hacen lo mismo que nosotros, mira qué guay. Aquí no, aquí es, se tenían que haber venido con nosotros. Y eso pasa, creo que es algo muy cántabro eso. Y es de un lugar pues, pequeño como el que estamos y es algo que hay que superar. Y además yo creo que, bueno, esto, si en una rueda de identificación me ponen a mí uno así y a otro, o sea, es que está a dedo. Así que creo que no hay información y yo apoyaría a ambas. A una, si los proyectos son de mayor calado y tiene más consolidación, igual se la da más dinero o más apoyo, y a otra menos, porque es pequeña. Pero en ningún caso creo que haya que quitarle las ganas a la gente de organizarse de manera autónoma. Más bien al contrario. Muy bien. A ver, esta pregunta es de Omeid. Yo no sé si estoy diciendo bien su nombre, si está aquí. Omeid. Bueno, la leo, ¿vale? Es una pregunta para todas las listas que, como la anterior, viene con un preámbulo y al final viene una pregunta, ¿vale? Pues os la leo, atentos, no me os despicéis. En Asturias, País Vasco, Madrid, Extremadura, Valencia, la inteligencia límite está valorada en un 33%. En el libro que tienen en el ICAS, donde viene recogido por el gobierno de Cantabria, el porcentaje que tienen que dar por inteligencia límite es un 15%. Eso tiene que cambiarlo el gobierno de Cantabria. En Cantabria este colectivo está en desventaja respecto al resto de España, por esta cuestión. En 2014 eran 804 personas afectadas y no tenían ninguna asociación como tal de inteligencia límite como en el resto de España. ¿Qué pensáis hacer con este colectivo? ¿Vais a poner al colectivo de inteligencia límite a la altura de las demás comunidades autónomas para que les resulte algo más fácil encontrar trabajo? Ya que en muchos casos se diagnostican en personas adultas cuando en la vida laboral tienen problemas, de que tardan más en adaptarse, aprender y coger el ritmo de trabajo. Bueno, pues yo creo que en ese sentido, una buena manera que tienen sin conocer al detalle la problemática de ese colectivo,
Creo que a través de los contratos públicos, por ejemplo, una de las principales medidas que permite la nueva ley de contratos que transpone las directivas europeas 23 y 24/2014 sobre contratación pública, dice que hay que discriminar, o sea, que se fomenta que se discrimine favorablemente a colectivos que tienen dificultad de acceso a los empleos. Puede ser a este colectivo o a muchos otros, puede ser a migrantes, puede ser a mujeres que tienen que cuidar a los hijos y tienen problemas para acceder al trabajo, para formarse del mismo modo que otros compañeros que acceden a ese puesto. Entonces yo creo que es una buena medida. Tengamos en cuenta que cada vez más las grandes empresas viven de los contratos públicos, estamos en una crisis sistemática y esto sería una buena medida, tanto para hacerlo en los municipios como en el gobierno autonómico. No puedo hablar más porque no conozco más la problemática del colectivo que citas. Muy bien. Bueno, desde luego que el ejemplo que está dando es irregular y es injusto. Desde Podemos hemos hablado, sobre todo estos meses pasados, no sé si os acordáis, de por ejemplo, la equiparación salarial, viendo las injusticias que se desarrollaban de las condiciones laborales que tenían unos agentes de unas comunidades y otras. Y esto sería un caso claramente que tendríamos que hacer una equiparación, en este caso, de los parámetros con las comunidades vecinas. Si los datos que están dando son ciertos, estamos hablando de que se pide el doble de discapacidad para poder llegar a esas ayudas. Por lo tanto, antes de comenzar a dar ese tipo de ayudas, a incentivar a este grupo de personas que al estar un poco en tierra de nadie se ven doblemente discriminadas, pues habría que comenzar a legislar bien sobre ello. Y vamos, entiendo que esta pregunta perfectamente podría ser el cuerpo de una iniciativa que llevara al Parlamento e intentar cambiar esta injusticia. Sí, yo lo que iba a decir es que si está aquí quien la ha realizado o vendido por email, que ahora mismo se va a tramitar inmediatamente, creo que va a entrar de manera inmediata una ley, o ya está, que se ponga en contacto, ya sea, no sé si lo va a llevar ese tema Verónica o Alberto Volado, que se pongan inmediatamente en contacto con nosotros en el Parlamento de Cantabria para adaptarlo. O sea, no es qué es lo que vamos a hacer, no, vamos a hacerlo ya ahora, porque lo estamos tramitando, que ha debido entrar ahora, creo, y por lo tanto, para esa situación que se solucione, más allá de teorizar, vamos a solucionarlo de manera inmediata, que podemos, ahora que está abierto, digamos, la caja de la modificación de este tipo de leyes. Sí, si quieres, sí. No, yo solo quería hacer Sí, un una comentario. reflexión Es una reflexión que dice Rosana, que viendo desde aquí el debate y después de haber pasado los debates que hemos vivido, que es cierto que muchas veces las preguntas parece que es que esto que vamos a elaborar un programa electoral. O sea, es de tal concreción que parece que lo que estamos es elaborando un programa electoral. En realidad, o sea, la gente a quien llegue, hay que tener en cuenta que lo que vamos a hacer es precisamente una dirección, un consejo ciudadano del partido, dentro del cual, y con ayuda de todas, elaboraremos cada una de estas medidas con calma a lo largo de este año, ¿no? Y para generales también. Pero probablemente habrá cuestiones de este tipo tan concretas que ninguna de las que estamos aquí, por no ser expertos en el tema y porque merecen una amplitud mucho mayor, pues no vamos a poder responderlas adecuadamente. Pero vamos, lo digo por parte de todos los grupos. Estamos de acuerdo. yo creo que de esas ya no quedan muchas. Por si acaso, porque hay cosas que son muy concretas. Vale, esta es una pregunta de Viti. ¿Vale? Es una pregunta de Viti para Cantabria 2019, con respecto al documento organizativo. Y dice, ¿qué sentido tiene para vosotras, las representantes de los círculos? ¿Qué trabajo buscáis que hagan cuando habláis de un representante por círculo dentro del Consejo? Sí, los representantes de los círculos les establece Vistalegre 2 y tienen voz y voto en la toma de decisiones. Lo que pasa es que el resto de los círculos que van a ser miembros del Consejo Ciudadano, los portavoces,
no tienen derecho a voto, tienen derecho a voz, derecho presencial, derecho a ver a trasladar la opinión de su círculo y a llevarla al círculo, la opinión del Consejo Ciudadano, pero no tienen derecho a voto, cosa No me que... estás contestando. Sí. ¿Qué buscáis? A ver. No, te estaba haciendo la diferencia, te estaba Sí, diciendo es la el diferencia voto, y lo que... pero ¿para qué queréis unos representantes de círculos? O sea, ¿para qué queréis un portavoz de cada círculo cuando hay unos representantes de círculos? Porque, sin más. porque entender... ¿Para qué servirían los representantes de círculos? Claro que sí. Sí, te estaba diciendo la diferencia dentro del orgánico y luego hacia afuera los representantes de los círculos, bajo mi punto de vista, que luego es el consejo que salga quien tenga que decidir las funciones, etcétera, etcétera, pero bajo mi punto de vista creo que tienen que ser los dos encargados puros de hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, una extensión de círculos y de órganos por todo el territorio de Cantabria, una extensión de verdad. Debiera ser parte de esa función, junto con la Secretaría de Organización, los que vayan creando nuevos Podemos que no se ha estado haciendo, por desgracia, por falta de capacidad, por falta de tiempo, por mil motivos. Esa entiendo cuál es la función de los que os presentáis bajo mi punto de vista. Así que para trasladar ideas, trasladar debates que haya en el Consejo Ciudadano, para eso están los portavoces de los círculos, para que hagan ese traslado de información o de debate. Pero para lo que es, bajo mi punto de vista, la función de los que os presentáis como representantes de los círculos, yo creo que es la función de extensión pura que se tiene que hacer, porque para eso en su día Pablo Iglesias, cuando explicó el documento, fue lo que dijo que era. Esta es una pregunta de Verónica Ordóñez para Cantabria 2019. Dice, meter gente en el CCA por la puerta de atrás no es estafar la voluntad de la Asamblea Ciudadana, que es el único órgano que por los documentos de Vista Alegre 2 tiene la capacidad de elegir a las personas que tendrán capacidad de decisión política. No, porque como bien he dicho, es un puro ejercicio de transparencia, te lo he dicho antes en la introducción. Y, por ejemplo, por seguir con el tema de los círculos, no tienen voto, por lo tanto, el poder que da la Asamblea Ciudadana a los consejeros, a los representantes y a las secretarías generales sigue absolutamente intacto. Lo único que no hay el oscurantismo que hemos tenido hasta ahora, donde los círculos hemos visto tomas de decisiones y hemos visto actas que se tomaban por 10, 11 personas, decisiones tan importantes como los presupuestos de Cantabria, y por lo tanto, por lo menos aquí en el Círculo de Santander y en Camargo y en el de Corrales y otros seguramente, no sabían lo que está pasando en el Consejo Ciudadano, y cuando venían las actas eran muy breves, que no se sabía qué debate ha habido, no se ha sabido nada de eso, y de esto nosotros hemos entendido que si la mejor transparencia es que estéis dentro del Consejo Ciudadano viendo lo que pasa, ni más, y por eso hemos creído conveniente que para eso meterlo, ya no que vayas a ser invitado, porque invitado puede ser cualquiera, pero de esta manera ya está obligada la invitación a los círculos, a los consejos ciudadanos o a los responsables de áreas. Gracias, José. Muy bien, esta es una pregunta de José Antonio Sánchez Rabas para los tres. Y es, ¿planteáis en vuestros programas un cambio en el modelo de compra pública relacionado con los comedores de colectividades? Es un asunto con implicaciones económicas, sanitarias, educativas, medioambientales, éticas y sociales. Bueno, si me permitís, es una cosa que estoy precisamente eso es algo que ya estamos... Ya, precisamente mañana se activa en el Parlamento la propuesta, porque, a ver, esto es, no veo a Rabat, no sé dónde está Rabat. Se ha ido. Bueno, pues es una batalla que llevamos dando durante casi 5 años. Nosotros en Podemos, desde, digamos, el mundo rural, 2 años, de que en los comedores escolares, en los hospitales, en las residencias de mayores que dependen del gobierno de Cantabria, el CAB, o sea, todos los donde se dé de comer a alguien por parte que dependa del gobierno de Cantabria, pues que sean productos ecológicos, productos de proximidad, se cumplan unas cláusulas sociales en los que atienden los comedores, etcétera, etcétera. Y esa batalla la llevamos dándola durante 2 años, de hecho la hemos liderado, haciendo ceder al gobierno, pero pasó una cosa muy curiosa en septiembre,
que se cambió al consejero de Educación y donde dije Diego, y el señor Cantamañanes pues nos lo cambió de arriba abajo esto. Y ha dejado el pliego de condiciones, que es lo que le pasa a Raba, le ha desvirtuado totalmente, incluso le ha puesto peor que lo que había de los comedores que vienen desde Euskadi, o sea, lo ha dejado hecho una chapuza y es una batalla que en breve, de hecho lo que pedimos en la propuesta que llevamos al Parlamento a partir de mañana es que se vuelva marcha atrás a todo esto que ha iniciado el presidente. Sí, poco más que añadir, solo añadir que me da mucha pena que se haya ido justo ahora, cuando íbamos a responder la pregunta, que después de tanto tiempo que ha estado trabajando en este tema, es precisamente mañana cuando por fin se va a poder materializar el trabajo, bueno, que entre otras personas, pues Sánchez Raba, José Ramón y mucha otra gente ha estado trabajando. Vale, esta es una pregunta de Quitos para todos. Lucía, falta... No, yo creo que ya lo ha respondido, que esta es la línea política del partido. Eso está haciendo bien. Vale, os la formulo. Aparte de la autonomía municipal, ¿no pensáis que hace falta una estrategia conjunta a nivel autonómico de cara a las municipales que prioriza el entendimiento con candidaturas como Castro Verde, ACPT o Santander si puede? Pues yo creo que sí, y no es solo necesario, o sea, es necesario unir a esas candidaturas a la gente que las forma, pero también a gente hacia afuera. Entonces creo también que no hay que dejar que las siglas o las marcas limiten el potencial que tienen ayuntamientos el no utilizar un logo definido. La gente cuando ve Unidos Podemos, ve Izquierda Unida, ve Podemos, hay mucha gente que siente rechazo. No porque igual esté en contra de eso, sino porque no comparte, no está muy a favor de cómo funcionan los partidos políticos, ¿no? Son muchos años de ver que una y otra vez los distintos partidos, incluso algunos que promulgaban cosas muy similares a las que pedimos ahora, pues hayan fallado. Entonces hay una reticencia a la política institucional que va a ser difícil superar, y creo que utilizar una marca común en la que la gente no se sienta bajo el ala de los partidos va a ser una buena medida y va a mejorar, digamos, los resultados. De todos los colectivos que has nombrado, creo que sí, yo creo que no hay que ser sectario y ver que aquí tenemos un riesgo de que gobierne otra vez la extrema derecha, el Partido Popular, no se sabe muy bien lo que es Ciudadanos o lo que es esta nueva formación que ha creado, ¿no?, Onda Cantabria o algo así. Entonces creo que hay que ir a la unidad. Sería una terrible decepción y una derrota presentar en cualquier ayuntamiento más de una lista que represente un proyecto similar. En ese sentido creo fundamental hacer un esfuerzo, por mucho que en cuestiones personales no te lleves, lo que sea, hay que dejarlo a un lado. Tenemos que dejarlo a un lado porque lo que nos jugamos es el futuro de todos y todas. Bueno, respondiendo a Marcos, efectivamente, yo creo que sí. De hecho, es algo que venía incluido en la propuesta de la Marea Cántabra de Arronti que presenté, que en su momento fue bastante polémica, pero bueno, da la impresión que ahora todas las listas lo han asumido como algo importantísimo, y es que es sin lugar a dudas la herramienta que necesitamos si realmente queremos hacer para lo que hemos nacido, que es cambiar la vida de la gente. Cambiar la vida de la gente se hace desde las instituciones, no desde la oposición, se hace desde el poder ejecutivo. La única oportunidad que tenemos, porque de hecho la casualidad que ahora tenemos en Cantabria una oportunidad histórica, con una derecha dividida, con una derecha que en los lugares donde está gobernando, como puede ser Santander, parece que está haciendo todo lo posible por ver qué cosa puede hacer peor que la anterior. Es una serie de catastróficas desdichas, el mandato de la pobre Gemma igual. Tenemos la oportunidad de dejar nuestras diferencias a un lado y unirnos para crear un espacio político que, como bien comentaba antes Álvaro, las siglas entiendo que deberían ser secundarias. Cuando nos presentamos todos en Podemos se presentó no como un partido político tradicional, se presentó como una herramienta electoral, como ser la voz de la calle. Yo creo que eso se ha ido perdiendo en los últimos años y tenemos que recuperarlo, y la mejor forma de recuperarlo es a través de la Marea. Y entrando más específicamente a lo que estabas diciendo de los municipios, creo que los municipios tienen que tener
autonomía a la hora de tomar las decisiones, pero respetando el consenso y la estrategia autonómica. No puede ser que haya municipios que por cuestiones personales no se desarrollen la confluencia que todos deseamos. Tenemos que dejar a un lado todas esas cosas que nos separan, esas pequeñas rencillas del pasado, y por fin ponernos todos a trabajar en positivo y ponernos a trabajar para ganar las instituciones. Bueno, pues no sé dónde por ahí vi Marcos, pero bueno, la respuesta es sí, claramente. Unido a lo que ya han dicho los compañeros, se nos olvida también Juan Ormachea, que ha dicho hoy que va a volver, muy importante, muy importante. Pero bueno, a lo que os iba a decir, ¿no? Que estamos totalmente de acuerdo, sobre todo yo aquí en Santander, que mencionaba ahora Luis. Llevo prácticamente desde que decidí ponerme el casco de guerra 5 o 6 años batallando contra el Ayuntamiento de Santander, y nos tenemos que unir todas y todos. O sea, de hecho es la línea que estamos trabajando desde Podemos Santander, desde que se está trabajando, desde que se creó el Consejo, de pues eso, avanzar con las fuerzas que ya existen en el Ayuntamiento, como puede ser Antonio Mantecón o Santander Si Puede, que en este caso, o Saro Izquierda Unida. Pero a todo esto, yo lo que sí añadiría, porque también se ha hablado de Castroverde, ayer precisamente estuvimos en Castro y vimos que también por parte del círculo de Castro hacia Castroverde hay un pequeño conflicto, etcétera, etcétera, que sí se tenga en cuenta, que es lo que venimos diciendo, o en Torrelavega, que también existe un pequeño rifirrafe con la CPT, de la gente nuestra del Podemos. Lo que sí se tiene que tener en cuenta en todas estas mareas municipales, sobre todo en las municipales, que se tenga en cuenta a los municipios, a los que estamos, a los Podemos que hay en los municipios, ya sea Podemos Torrelavega, Podemos Santander, Podemos Bezana, Podemos el municipio que sea, que también se tenga en cuenta, porque son ellos los que en verdad mejor conocen el municipio, porque se puede hablar muy fácilmente desde yo mismo, ¿no? Puedo hablar muy fácilmente de lo que está pasando en Potes y desconozco por completo la realidad de Potes. Y puedo decir, allí hay que confluir sí o sí con fulano y mengano. Se pueden decir desde arriba, pero es que desconoces la realidad, y los que mejor conocen el territorio son siempre nuestros compañeros de los círculos, y por lo tanto, de los círculos o de los consejos que haya, y por lo tanto es fundamental que esta marea municipal sea entre todos y entre todas, no solo de arriba a abajo, obligando al de abajo a acatar la orden del de arriba, porque si se hace eso, se confluirá, por supuesto que se confluirá, por imposición, pero a partir del lunes siguiente a las elecciones habrá ruptura. Eso es lo que puede pasar, y por lo tanto hay que hacerlo con mucho tacto, conociendo muy, muy, muy bien cada territorio. Vale, esta es una pregunta de Alexia para Cantabria 2019, y os pido que por favor le expliquéis qué sentido tiene que vayáis a incorporar al CCA al secretario general de cada círculo y a un representante de cada círculo. Sí, el problema es un pequeño error de concepto, eso, puesto que el Consejo Ciudadano o el secretario general, según los documentos de Vistalegre y todos nuestros documentos, que viene explicado claramente la diferencia entre círculos y consejos, es que es diferente. Los secretarios generales o los consejos representan a los inscritos de cada municipio, a los inscritos, y los círculos representan a los activos, a los militantes que van a ese círculo, y de ahí viene una diferencia muy clara. Unos están elegidos por una asamblea ciudadana, como está elegido, como fui yo elegido diputado, por ejemplo, por no mencionar a nadie, que es todos los inscritos de un territorio, y digamos lo de los círculos, cualquiera que vaya a un círculo
es miembro de ese círculo, pero no representa a la voluntad de todo Podemos. No sé si de todo el Podemos territorial, ¿eh? Es que hay una diferencia de saber el concepto que hay entre la Asamblea Ciudadana y el círculo. Y es una cosa de estructura. Uno representa la Asamblea Ciudadana de un territorio y el círculo es la asamblea que se reúne presencialmente cada X tiempo para, pues eso, los círculos. Es esa. Nos pide Piru si le dejamos intervenir un minuto por alusiones a algo que ha dicho alguno de los candidatos. Yo, perdonar que me salte las normas, pero es que no me gusta escribir. No me gusta escribir. O sea, me gusta que me escuchéis. Es que habéis hablado de Santander si puede. Y yo, vamos, es que está por ahí Quitos, habéis hablado de Santander si puede. Vosotros sabéis que yo pertenezco fui en esa candidatura y pertenezco a Santander si puede. Y os quiero recordar que esa candidatura salió de Podemos. Y os quiero recordar que la gente que estamos en Santander si puede, la mayoría, seguimos inscritos en Podemos. Unos se fueron, pero yo, por ejemplo, uno de ellos, y sigo inscrito en Podemos. Y lo que está muy claro, que vosotros ya sabéis mi sentir y sabéis cómo yo funciono, que nosotros estamos deseando ir juntos para tirar a esta gente. O sea, lo estamos deseando. Y yo ya sé, lo tengo claro a quién voy a votar, porque sé que lo lleva en lo que yo me he leído. O sea, lo tengo muy claro. Y que tengáis claro, el que no lo conozca, que lo sepa. Esa candidatura salió de Podemos. Que quede claro, porque es que todavía hay gente que no cree que eso salió de Podemos. Y la mayoría de ellos seguimos en Podemos. Uno de ellos yo, y dando ella, y para lo que nuestra gente venga. Vale, gracias, Piru. Y perdón si me he saltado. Hay un montón de preguntas, entonces, pues porque hoy se hablaba de los documentos de igualdad, voy a introducir alguna pregunta de igualdad, ¿vale? Me parece que nos lo estamos dejando de tintero y no. Lo siento si alguna luego se queda, pero vamos a hablar un poco de igualdad. Monse pregunta, para Cantabria en Movimiento, ¿qué se propone? No, Cantabria en Movimiento, no, Cantabria 2019, ¿Podemos en Movimiento? Podemos en Movimiento. ¿Qué se propone, qué propone hacer la candidatura en cuanto a las lacras machistas y para favorecer la igualdad real? La igualdad real, pues básicamente algo que nos está cumpliendo ahora, que es presencia de las mujeres, ¿no? El lema que se dice de que para que una mujer dé un paso adelante y un hombre tiene que dar un paso atrás, eso nos queda mucho por hacer, como obviamente está sucediendo. Y en ese sentido, un poco a raíz del 8 de marzo, dar espacio o permitir o facilitar que sobre todo las chicas jóvenes que viven esa problemática y han visto que es posible organizarse y responder y que si se organizan eso llega y eso tiene impacto, el facilitar, ser útiles. Es decir, que lo que les está sucediendo es algo que se puede, de hecho, tienen que ponerse ellas en contacto, organizarse y defenderlo. Y que la discriminación que tienen, este es el signo en el que hay que acabar con ella. Y en ese sentido, simplemente, yo no puedo aquí marcar más línea, creo que eso tiene que hacer una compañera y más que nada ayudar, no intentar votar ni querer que nos voten, pero sí apoyar. Vale, estas son también preguntas de igualdad, que las hace en él y las hace para la candidatura Podemos Juntas Cantabria en Marea. Son 3, las leo todas y responde. Vale, la primera de ellas. ¿Proponéis crear una Secretaría de Igualdad? Precisamente este tema ha sido una lucha a nivel estatal, ya que implica la asignación de una partida presupuestaria. Teniendo en cuenta que el presupuesto de Podemos Cantabria, lo que conocemos a día de hoy, se deduce que mayoritariamente ha sido invertido en gastos de área de igualdad, comparándolo con cualquier otra área de trabajo, ¿puedes explicarme qué diferencia tendrá la creación de una nueva estructura como es una Secretaría de Igualdad con lo que ya teníamos antes? Vale, es que a ver, aquí el problema principal viene que el problema de que igual no has entendido bien, porque igual no lo hemos explicado bien en los documentos, es que la organización que proponemos nosotros ahora es una organización a partir de secretarías, por eso se crea la Secretaría de Igualdad. La Secretaría de Igualdad estará llevada por una persona, como comentaba antes, democráticamente elegida, y la Secretaría de Igualdad se divide en dos áreas que son lo que antes eran conocidos como subáreas. En este caso está compuesta por el área de feminismos y el área LGTBI. Y se entiende eso, que igual es el problema que no se entendió bien. Vale, en relación con la Secretaría de Igualdad, dice que también se propone la creación de un observatorio.
Entonces os pide que le expliquéis, por favor, qué diferencias en las funciones tendrá ese observatorio con respecto a la Secretaría. Puesto que se entiende que la Secretaría es un área técnica, es un área de trabajo. El observatorio, de diferencia, es el encargado de velar porque se están cumpliendo los códigos éticos y el reglamento de igualdad, el reglamento de feminismos que presentamos. La diferencia es bastante sustancial. La Secretaría, en este caso, es la encargada de hacer propuestas a través de los áreas y de presentar cosas. El observatorio es el encargado no solo de cumplir, encargado de velar que se están cumpliendo esas propuestas, sino también el encargado de velar que estamos en un Podemos igualitario, en un Podemos feminista, que en muchos casos tenemos que reconocer que Podemos no lo está cumpliendo. Vale, y la última. Decís que una de las funciones de la Secretaría de Igualdad que proponéis es evaluar las propuestas llevadas al Consejo Ciudadano. ¿Se establece algún mecanismo específico para que esta función no entorpezca y ralentice el trabajo del Consejo? Y si no está... Bueno, lo que estamos proponiendo es que se garantice que hay perspectiva de género. Esto no entorpece en absoluto ningún mecanismo de participación ni nada. No sé en qué tipo de entorpecimiento podría causar esto, el que se cumpla la perspectiva de género, que luego recuerdo que en muchas políticas no se está cumpliendo, y aquí yo creo que también tenemos que hacer autocrítica. Incluso en nuestro partido muchas veces no se está cumpliendo. Entiendo que este órgano va a ser muy interesante y va a ser muy importante para la organización. Tengo aquí ahora una batería de preguntas de Javier Cosío. No las voy a hacer todas porque tengo que intercalarlas con las del resto. Tengo muchas más. Hay varias que se dirigen directamente a las candidatas. A Rosana, a Verónica. No sé cómo veis que ellas suban o las respondéis vosotros por ellas. Yo sí creo en temas de igualdad, evidentemente, somos todos hombres. Estas no son de igualdad. Estas no son de igualdad. Es decir, son preguntas relativas a... Es una respuesta chunga, ¿eh? De que si hay hombres, hay que contestar a las de... No, lo que me refiero es que son preguntas que son relativas a sus cargos, a vuestros cargos. Entonces yo creo que las deberíais responder vosotras y no ellos. Pues es que hemos tenido 4 debates para estar respondiendo. Por eso, Pero bueno, lo digo la mayoría. No lo Da igual. Tú eres la encargada. Yo creo que hoy tocaba lo de... Sobre todo estas dos. Hago las que no son relativas a vuestros cargos, ¿vale? Vale. Es que Verónica no estás esto. No. Es que ha salido... Te voy a hacer una de las que hay aquí. Para Cantabria 2019. No es de esas. Esas las dejo. Y es si se consultó con Lidia la posibilidad de presentarse con vuestro grupo a estas primarias. ¿Cómo? Si se consultó con Lidia, Alegría, la posibilidad de presentarse con vuestro grupo a estas primarias. No lo entiendo. Yo no contesto porque no puedo. Si consultasteis con... Si Lidia estaba o no se quería presentar o como... No, Lidia, al ser secretaria general municipal, los secretarios generales de más de 10.000 habitantes no pueden ser miembros del Consejo Ciudadano. Y si se consultó, pues Lidia y yo hicimos el documento organizativo de la candidatura. Algo sabía. Vale, os leo una aquí que es para todos, ¿vale? De no ganar vuestra candidatura, ¿se puede esperar lealtad hacia la candidatura ganadora para evitar las conspiraciones internas y las luchas de poder hasta el momento? Y añade que si de las personas de vuestra candidatura quiere saber cuántas de ellas trabajan en los círculos, un número o un porcentaje de personas que tengáis en la candidatura que estén trabajando en círculos. Vale, pues es a mí. Es a los tres. Bueno, de los círculos todos es una candidatura de personas del círculo de Torrelavega y bueno, porque no tuvimos tiempo, la verdad, de hablar con gente de otros municipios. Como comentaba antes José Ramón, la falta de extensión territorial es uno de los problemas que tenemos que afrontar en Podemos. Esta candidatura, creo que lo principal es gente que conoce el proyecto desde el comienzo, y creo además que la manera en la que se han elaborado estas elecciones creo que ha sido muy al uso de las otras candidaturas. A mí he echado en falta mucha gente, y sobre todo he echado en falta
tiempo para poder hablar, para poder contrastar otras opiniones. Por ejemplo, antes preguntabais el tema de igualdad. Yo el documento de igualdad no lo he redactado, he tenido poco tiempo para leerlo. O municipalismo. Yo de Torrelavega porque trabajo allí, pero tampoco me puedo hacer una visión general de lo que acontece en todos los lugares. En ese sentido creo que estamos pecando. En este proceso se está dando mucha visibilidad, pero estamos copiando mucho las formas de los partidos tradicionales. Y eso, bueno, es una crítica que quería hacer yo aprovechando. Respecto a la pregunta de cuántas personas... Perdón, no os olvidéis de la parte primera de la Vale, pregunta. sí, la he dejado para el final. Yo creo que también la deberéis responder. De los 20 que somos, ahora que he hecho un cálculo mental rápido, pero a veces es difícil, 18, que yo sepa, están participando activamente en los círculos. Las otras dos personas igual sí, sé que de antes venían, alguno dejó de venir, no se sentía cómoda en el círculo donde participaba y demás. Además de estar participando activamente en los círculos, es que participan en muchos círculos, porque estaba haciendo ahora la cuenta y viene que acaba saliendo representados en la candidatura de Lo Haremos Juntas, Cantabria en Marea, pues la mayoría de los círculos de Cantabria. Es una pena que no pudiera ser todos. Y respecto al último punto, al de lealtad, vamos, yo creo que mi lealtad absoluta con la lista que gane. De hecho, es algo que creo que ya hemos demostrado algunas personas, por desgracia, más que otras durante mucho tiempo. No sé si sois asiduos a las redes sociales y demás, pero creo que el ejercicio de valentía y de alguna forma de poner la otra mejilla continua que ha estado haciendo la gente de esta candidatura por lealtad y por querer trabajar para este proyecto y porque opina que es lo mejor para este proyecto, por no manchar la imagen del partido, es total y absoluta. Bueno, y si me permites, que se me olvidó, se me pasó por alto de la lealtad, creo que responder no sirve de mucho, porque la lealtad se demuestra con hechos y no con palabras. Un hecho, a nosotros, a la candidatura municipal avalada por el Círculo, José Ramón pidió el voto para CPT y no sacamos nada a prensa. Si empiezo a contar aquí la que nos ha liado cierta gente que decía venir a Podemos, yo por cierto, a mí me tocó en el año 2013 a finales, vino un tal Miguel Urban y nos dijo montar un proyecto. Yo desde febrero de 2014 olvido las veces que me han insultado, hasta una compañera del Círculo Podemos Cantabria Occidental aludía como que yo la había agredido sexualmente. O sea, y no he dicho nada. Me han enviado gente al despacho de Torrelavega a insultarme. No he dicho nada. Nos han bloqueado en diciembre de 2014, 2015, 2014, nos bloquearon en la lista a las municipales, el aparato del partido, y no he dicho nada. Eso sí, mi lealtad jamás va a ser con una burocracia, con un partido. Mi lealtad es la misma que cuando empecé en el 15M y en la PA, con la gente. En cuanto este partido traicione lo que dijo que va a hacer, y veo cosas que está yendo por mal camino, mi lealtad será con la gente. Y el partido se habrá convertido en algo contra lo que luchar y no contra lo que defender. ¡Bravo, La primera sobre la de los círculos, ¿no? Pues casi así que me van viniendo a la cabeza, que les estoy viendo por aquí. Si no han estado trabajando en círculos, han estado trabajando en áreas como por ejemplo Fría, que ha estado en el área de cultura. O sea, si Verónica, por ejemplo, no, o sea, os puedo decir una o dos que no, pero si no han estado trabajando en círculos, han estado trabajando en áreas, y si no han estado trabajando conmigo sin asistir a esas áreas dentro del Consejo en diferentes aspectos, etcétera, etcétera. O sea que prácticamente es así la candidatura de Cantabria 2019. Sobre la lealtad, Javier, ¿qué te voy a contar que no haya demostrado? Era Javi quien hacía esa pregunta, ¿no? No, la misma pregunta de los círculos es la lealtad y no está firmada. Vale. Sobre la lealtad, os voy a contar, los que me conocéis, de si soy leal o no a este proyecto. O sea, creo que soy el ejemplo de lo... O sea, me pego el pingüi de decirlo, además, de un ejemplo de lealtad cuando hubo de todo, como todos sabéis, en el pasado, insultos públicamente, internamente, fue feísimo, mentiras y demás. Y decidí dar un paso a un lado precisamente porque creía en el proyecto y porque si decían que yo era un estorbo para que Cantabria
mejorara dentro de lo que es la estructura de Podemos, di un paso al lado, digo, ahí tenéis el camino, que yo me pongo a vuestro servicio, como he demostrado, y ya no lo puedo decir yo, que lo digan los miembros del actual, que desaparece esta semana que viene, el martes, Consejo Ciudadano, si he sido o no he sido leal al proyecto, ¿no? Y por una aclarar, yo en la CPD nunca le pedí el voto. Otro, sí, una foto, pero fue en el concierto de Rojo Cancionero. Quiero recordar que estábamos Verónica y yo, que fuimos a aquel concierto, pero no vas a pedir el voto. No me hagas hablar, por favor, no me hagas hablar. Vamos a dejar un lado. Yo recuerdo cómo te llamó un compañero para cantarte las 40. Pero eso no, yo no pedí el voto. Por eso... Yo recuerdo cómo se ponía en el Facebook días antes de votar votos para que votarían a tal y no votarían a Santander si puede. Pero yo... También, no, pero gente de aquí, cosas de aquí. ¿No? O sea, de aquí sí, igual vamos, sí. pero que tampoco... O sea, pero que no quiero yo decir no he venido a sacar trampos, he venido a escucharte, te estoy escuchando y me estoy poniendo un poquitín... Pero no, pero Piru, no lo dirás por nadie de los que están aquí. Ya está, yo creo que ya sabes. Sabemos aquí, los cuchillos y las navajas se han alargado de cojones. Sí, bueno, pues precisamente hablando de cuchillos y navajas... Vale, no, ya. No. He realizado una pregunta de todas las personas que estáis aquí, a pesar de que me habéis dado 2 o 3, quedan 2 de 2 personas que no he nombrado ni he formulado. El resto de preguntas se quedan, que son pues, como 20, son todas de personas que ya habéis preguntado. Son las 9 de la noche, así que voy a hacer estas 2. Yo creo que el debate ha sido ahí discurrido con un buen tono. A medida que se van pasando las horas podemos calentarnos y yo sobre todo lo que quiero es que esto sea un espacio de reflexión y de acercamiento, ¿vale? Entonces voy a realizar 2 últimas preguntas y vamos a dar por finalizado el debate, ¿vale? Una es de Julio y es: ¿qué tenéis pensado para fidelizar al militante y recuperar la sangría de militantes que ha habido hasta el momento? Y si hay algún plan para potenciar los círculos, especialmente aquellos que son más pequeños. Eso es para los 3. Si quieres, empiezo yo, no pasa nada. Yo creo que una de las principales razones por las que desde que empezó Podemos, allá por el 2014, ha ido descendiendo el número de militantes activos de los círculos, principalmente es porque los círculos acabaron siendo convertidos más que en un escenario político, en un escenario más de debate y cultural. El principal problema que hubo ahí fue el hecho, la decisión en 2015 de no presentarse a las elecciones municipales. Creo que el hecho de carecer de una herramienta política, de quitarles a los círculos, bueno, no quitarles, nadie me dijo que no se presentaran, de hecho en Torrelavega se presentó una candidatura independiente, en Bezana presentamos una candidatura independiente, además una candidatura bastante abierta de Unidad Popular, que venía gente independiente, gente de Izquierda Unida, de otros partidos. El principal problema fue eso. Creo que eso se va a solucionar en el momento en el cual logremos crear para 2019 un caldo de por un lado, ya es un periodo más preelectoral, ya la gente se siente que puede participar, que esas propuestas que lleva se van a desarrollar, van a quedar plasmadas en un programa electoral que después va a haber alguien en sus respectivos municipios y también en el Parlamento de Cantabria que materialice. Y por otro lado, yo creo y considero básico que va a ser lo que más gente va a atraer a Podemos, aunque no sea a Podemos, vuelvo a insistir en la importancia de la marea cántabra. De hecho, es bastante significativo que ahora mismo haya aquí gente que se fue de Podemos y de hecho se fue muy disgustada de Podemos y haya vuelto y haya mantenido conversaciones muy, muy contentos con la idea de la marea. Creo que es algo importantísimo y que me alegro muchísimo que el resto de las candidaturas lo hayan asumido. Vale, pues nosotros defendemos lo que en el año 2014 se pretendía, ¿no? Estructurar y luego pues por distintos motivos no fue así. Y es que se articula en torno a lo municipal, círculos municipales que se coordinan y se organizan en lo autonómico. Si no tenemos provincia, sí que lo autonómico, y después esos mandan representantes a lo estatal. En ese sentido creo no generar mucha burocracia porque al fin y al cabo estamos aún desarrollando el proyecto político. Si no tenemos bien definido el proyecto político
emplazado temporalmente a largo plazo, es difícil definir una estructura, porque para tener una estructura hay que saber para qué se organiza esa estructura. En ese sentido, creo que la manera de que la gente vuelva es sabiendo que lo que dicen o lo que hacen se tiene en cuenta. Yo me acuerdo en 2014 la cantidad enorme, ingente, de propuestas que hubo presupuestarias. O sea, los técnicos que tenían que juntarlas, o sea, les echaba humo a la cabeza porque, claro, había muchísimas. ¿Por qué? Porque la gente sabía, veía, oh, yo he aportado esto y sale. Claro, algo que no sucedía en ningún partido político. En ese sentido, creo que hay que dar marcha atrás y si algo de raíz está mal, se vuelve a hacer nuevo, no pasa nada. Esto es un partido joven y aún no hemos cometido errores tan graves como para que esto tenga que terminar. Se vuelve a hacer, como todo en la vida, y se aprende de los errores. Y en ese sentido, creo, hemos querido, por velocidad, por disputarle el espacio a esos grandes partidos, parecernos a ellos. Porque creo que nuestra gran virtud era que no nos parecíamos a ellos. La gente nos veía a nosotros, a Podemos y tal, y era diferente, y funcionaba diferente. Y se les tenía en cuenta. La cosa es no que se cuente a la gente, que se les permita votos, sino que se les tenga en cuenta. Y creo que es lo que no se ha hecho con los círculos, no se les ha tenido en cuenta, y eso la gente, al haber vaciado el espacio de debate y al haber visto que sus decisiones pues, no eran tomadas en consideración, se ha ido yendo. Eso hay que recuperarlo a través de habilitar espacios de participación efectiva. Y eso creo que es todo el poder a los círculos, es una consigna que lo resume bien. Al fin y al cabo, creo que es la consigna que define más o menos la estructura organizativa que queremos. Volver a los círculos y quitar burocracia, quitar comités, quitar esos órganos opacos que no interesan a la gente y permitir otros cauces. Complicada tarea, la de la que podría adornarlo, pero es complicado la extensión y aumentar los círculos. Muy complicado. Por falta de ilusión, que no tiene, o sea, hay una pila procesos y cosas que han ido ocurriendo o directamente no sabría cómo decirlo, pero es complicado, la verdad, no os quiero mentir. De hecho, muchas de las propuestas que hemos hecho en el organizativo, como la que antes le hablaba con Viti, creo que fue, la de que esté un portavoz del círculo dentro del consejo, pues esa propuesta surge precisamente por comentarios que vemos en diferentes círculos de que es que no se sabe qué está pasando ahí y es que te mosquea que no sepas lo que está haciendo tu ejecutiva, al fin y al cabo, como es un consejo ciudadano. Pues de ahí viene esa propuesta. Son ideas que se hacen con la ilusión por parte de, y ya no, yo creo que hablo en general, de las tres candidaturas, ideas que se tienen para ver cómo las reactivas otra vez a los círculos, porque vemos que van a menos si no han desaparecido como ha pasado, pero es muy complicado y ya no solo tiene que ser de los dirigentes, que es lo que se está tomando ahora este proceso, sino que tiene que también ser, esa complicidad tiene que ser también de los que no os presentéis, que los círculos no desaparezcan, porque veo mucha gente que hoy aquí, que hace tiempos que igual no están yendo a los círculos, nuevos que pueden venir al círculo o a los diferentes círculos. O sea, tiene que ser algo entre todos, no va a venir nadie a hacer la activación de los círculos porque se llame Verónica, porque se llame Rosana, porque se llame Abad o porque se llame Fina. O sea, nadie, ni los diferentes consejeros ciudadanos. El tema de la activación de los círculos tiene que ser entre todas y entre todos. ¿Y el cómo? Pues lo mismo. Puede haber unas propuestas que traigamos en nuestros documentos organizativos y políticos, pero creo que va mucho más allá. Creo que es de voluntad, de saber tratarnos entre todas y todos, que no lo hemos sabido hacer. De hecho, muchas veces se debaten de cosas políticas y el hecho de que un compañero te lleve la contraria por diferentes posiciones se ve como que se enfrenta a mí y no sabemos gestionar esas emociones, no sabemos gestionar que alguien te lleve la contraria en lo político. Y eso genera luego chispas y esas chispas se convierten en incendios y hace que alguien se vaya. Y seguro que podría mencionar más cosas, los horarios de los círculos, cuándo son. O sea, hay tantas cuestiones que no dependen
de las ejecutivas de los de Podemos que habría que analizar en profundidad, pero no solo por unos, porque no somos ni más listos ni genios ni nada, sencillamente necesitamos ayuda y por eso nuestra propuesta es esa apertura total para ver si eso funciona, y si no funciona pues habría que volver a dar otro giro entre todas y todos para ver, y para eso son los 2 encuentros de círculos que se hacen para ver qué se puede hacer, modificar para conseguir esa reactivación y generar esa ilusión, que es lo que nos está faltando a todas y todos. Oye, un inciso, ¿no? A mí sí que me gustaría saber si puede alguien contestar a las preguntas sobre el tema financiero, ¿vale? Porque a mí me interesa saber para poder votar. Sí, lo que pasa es que, Javi, hay un mogollón de preguntas, entonces he hecho una de cada una de las personas que estáis aquí, y ahora para cerrar voy a hacer de una que llegó por mail de otra persona para que hace por lo menos una de esa persona. Es que si sigo haciendo preguntas no salimos de aquí. Yo te las mando por correo. Yo te las contesto. Pero escucha, estamos aquí es para poder tomar decisiones. Evidentemente. Si no sabemos lo que nos puedan contestar, no tomaremos decisiones. Javi, tengo mogollón, te las podemos responder por mail. No, pero es que me gustaría que lo dijerais aquí, porque hay preguntas importantes del tema financiero que no se dicen, luego va a pasar y luego vamos a tener problemas, y me gusta que la gente lo escuche. Pues como decía, pero no hay problema, no, si no queréis entender eso, no, como decían ellos, como decían ellos. ¿Cuántas quedan? Por quedar, te dan como 30. No, es que a eso me refiero. Yo comí un bocata, yo estaba entre una hora y yo lo que decía no, yo lo que decía es vosotros. Si queréis responder a estas financieras, pero si respondemos a las financieras, respondemos a todas las demás. Quiero decir, es que todo el mundo tiene que estar en igualdad de condiciones. Pero financiera no ha habido ninguna, también es verdad. Las hago. Igual educativa tampoco. ¡Hala, venga! Educativas no habéis hecho ninguna. Sanitarias no habéis hecho ninguna. Hoy no era debate político, era de organización y de igualdad. ¿Cuál quieres específicamente? Porque hay una política por igualdad. Pregúntalas y contesten sí o no y ya está. Es solo un grupo, o sea que no hace falta que contesten. Vale, para lo haremos juntas. En el documento organizativo, en el artículo 28, se establece que el equipo de trabajo de finanzas no tiene capacidad decisoria, estableciendo todo el poder en el CCA para importes superiores a 300 euros. Y para los inferiores, ¿quién lo decide? Y para cada gasto superior a 300 euros se convocará un CCA para acordar su pago. Espera, que sigo. Espera un poco, si quieres voy respondiendo una a una, porque si no es una locura. Veo que va a seguir muy largo, veo en el folio muchas preguntas. Sí. Empiezo por lo último. Gasto superior a 300 euros, no hace falta convocar un CCA para ello. Estas son decisiones que se hacen de manera telemática. Sí, no, pero se entiende que de forma telemática es una decisión que ha tomado el CCA. De hecho, ahora funcionábamos igual con gastos extrapresupuestarios. Si vamos, 48 horas está solucionado. ¿Y los superiores? Y los inferiores. No, superiores. Inferiores son telemáticos. El área de finanzas. El área de finanzas. Y las que sean justo de 300, que no son ni superiores ni inferiores. Vale. Si salen aprobados sus documentos, ¿cabe la posibilidad de remunerar a algunos miembros del CCA? ¿Cómo? Si salen aprobados los documentos, que lo haremos juntos Catalina Marea, si cabe la posibilidad de que se remuneren a miembros del Consejo Ciudadano Autonómico. ¿Cómo? Perdóname. Esa misma pregunta se hizo el sábado y la respuesta sigue siendo las mismas, que es que entendemos que la decisión esa es del CCA y en los reglamentos no viene especificado nada de ello. Que no hay remuneración. Que no viene especificado nada de ello. Creo que otros compañeros sí que tenían especificado bastante bien. Las personas, nosotros hemos entendido que tiene que ser el CCA entrante quien tome la decisión. Vale, y la última financiera, ¿por qué no se menciona en ningún momento la figura del interventor?
Pues posiblemente haya que contemplar la figura de un interventor, al igual que existe un interventor, la figura de un interventor a nivel estatal. Todo lo que no aparece en el documento. Sí, si no vienes especificado tú en tus documentos o ampliado, generalmente suele ser ampliado porque no puedes recortarlo, se asumen los documentos estatales. Por lo tanto, la figura del interventor, al venir reflejada en los documentos estatales, viene en los documentos propios. ¿Queda solo para ti la pregunta? Sí, no solo para mí. ¿Y la capital de Tuvalu o algo así? Bueno, para cerrar, ¿vale? He seleccionado dos preguntas que hacen referencia a 2019, que es el horizonte que tenemos, ¿vale? Os formulo las dos. ¿A 2019 o a la candidatura? No, el horizonte que tenemos Podemos es 2019, porque Podemos somos todos, aunque no parezca a veces. Y son dos preguntas, una la hace Cristina Bustamante y otra la hace Quitos, ¿vale? Bueno, pues son las dos relativas a 2019, las formulo ambas y con esto damos por finalizado el debate. Cristina Bustamante pregunta: ¿estáis de verdad preparados para gobernar ayuntamientos en Cantabria? Y por su parte Quitos dice que si creéis que la situación actual de Podemos y con las previsiones, con los previsibles resultados, en 2019, es positivo plantearse la opción de entrar a un gobierno. Son dos preguntas totalmente distintas, pero todas dos hacen referencia a gobernar o no gobernar en 2019. La pregunta de Cristina de si estábamos preparados para gobernar. Es así, ¿no? Sí. Por supuesto que sí. O sea, yo lo tengo muy claro. Hace 4 años hubiese dicho, pues no sé, tal vez. Bueno, ahora sí digo que sí. ¿Y de cuál era la de Quitos? Que no me acuerdo. La de Quitos es si con los previsibles resultados que dan a Podemos en el año 2019 hay que plantearse la opción. He tenido el debate esta mañana con él. He tenido este debate esta mañana con él. Por supuesto, pues ya lo que te he comentado. Debemos, de hecho, de intentar gobernar allá en todos los sitios que podamos. ¿Por qué? Siempre, lógicamente, con fuerzas políticas y con un acuerdo de gobernabilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo veo en el día a día en el Parlamento de Cantabria, que es el legislativo y el ejecutivo por el otro lado. Todo lo que se decide de verdad, que mejora o empeora la vida de todos nosotros y de todos nosotros, no se hace en el Parlamento, se hace en el Consejo de Gobierno. Y si no se está en el Consejo de Gobierno, no se cambia Cantabria. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y lo que hay que conseguir es intentar tener la fuerza suficiente para poder hacer esa coalición, ese pacto de gobernanza, pero siempre, claro, siempre con un buen pacto de gobernanza que no genere consejerías estanco como le ha pasado al PRC y al PSOE, que van ambos por libre. Se tiene que entrelazar perfectamente todo para precisamente que no pase como lo que ha estado pasando. Cada uno va libre como pollos. La cuestión, la teoría que estás diciendo es muy evidente. La cuestión es que si tú sacas 3 diputados, que ya me estoy yendo hasta alto, creo, y los otros tienen 12 diputados y el PSOE pueda tener 5, por decirlo de ahora, porque puedan haber ciertos cambios, pero bueno, yo no creo que vayan a ser mucho más. Yo creo que esa cuestión va a perjudicar a Podemos si entra en un gobierno con una consejería sola y todo lo que salga mal del gobierno se va a comer Podemos y todo lo que salga bueno se va a comer. Es que tenemos que tender a superar el número, ¿no? Es que eso teníamos, Quitos, sí, en ese pero sentido. bueno, ¿cuántos diputados hay en el PSOE? Espera, Quitos, en ese sentido te voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Consigues, por ejemplo, que una consejería entrar en varias, ¿no? Está Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Actualmente está todo en manos del Partido Regionalista. Y la de Obras y la de Vivienda, y te pongo un ejemplo porque sabes que lo conozco con profundidad, la de Vivienda se está gestionando. No, si no te gusta mi respuesta, mala suerte, Marcos. O sea, la de vivienda se está gestionando simplemente para hacer ladrillo, no para hacer el derecho a la vivienda que nos dice el Estatuto de Autonomía. Y por lo tanto, eso no puede ser así. Y la única manera que existe de que eso gire es que obras públicas es para hacer puertos y hacer carreteras,
Pero vivienda es para gestionar ese derecho a la vivienda que no se está gestionando en Cantabria. Y eso solo se consigue estando ahí dentro, no estando en el Parlamento solo. Por eso es muy importante gobernar. Por eso era la discusión de esta mañana que teníamos. Y podría estar mencionando servicios sociales, que estoy mirando a Verónica. Llevamos una ley de renta social básica aquí en Cantabria. Se la pasaron por el forro cuando había firmado Miguel Ángel Revilla con nosotros, que yo personalmente había hecho aquella firma con el Partido Regionalista, y votó en contra de eso. Si hubiésemos estado en el Consejo de Gobierno, no hubiese votado en contra de la propuesta que hubiésemos firmado. Por lo menos esa es mi opinión. Luego, aparte que esa decisión, según tanto Vistalegre como los documentos de todos los que van ahora a este proceso de primarias, esa es una decisión que no la toma ni el Consejo Ciudadano ni el Secretario General. Esa decisión la tenéis que volver a tomar todos, puesto que las decisiones de gobernabilidad son de la Asamblea Ciudadana, quiero recordar. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, y en un tono mucho más tranquilo, la pregunta de si estamos preparados para gobernar a nivel autonómico y a nivel municipal. Tanto a nivel municipal, creo que la respuesta es obvia. De hecho, yo personalmente estoy en el equipo de gobierno de un municipio. Además, yo creo que después de todas las formaciones que se han hecho, después que en los círculos se empieza a ver, pues bueno, áreas de municipalismo que empiezan a trabajar, que empiezan a tener conocimientos sobre el funcionamiento de los ayuntamientos. Yo creo que se está empezando a desarrollar un trabajo en el cual va a crear unos equipos de personas que van a ser muy capaces de gestionar, en el caso de llegar a la posibilidad de gobernar, los recursos públicos. Y a nivel parlamentario yo creo que es 3/4 partes de lo mismo. Si nos ponemos a fijar el trabajo que se ha hecho en el Parlamento, aunque suene un poco feo decirlo, es si no sobresaliente, es notable. El trabajo que ha hecho Podemos en el Parlamento de Cantabria es muy bueno, es como para estar orgullosos, y no solo eso, con tan poca representación. Es alucinante, y esto es algo que te reconocen el resto de partidos que están en el Parlamento de Cantabria. Yo creo que sí que tendríamos la capacidad, y ahora ya me meto en la respuesta de Marcos, sí que tendríamos la capacidad de entrar en el Ejecutivo. Si es positivo o no, es que ahí lo es todo. Cuando un partido se presenta a las elecciones, se presenta para ganar. Un partido no es una asociación cultural, un partido no es, bueno, pues cualquier otro tipo de organización que lo que se presenta es para mantener unas ideas, para poner en boca de todos cierto tipo de políticas. Un partido se presenta para gobernar, porque es ahí donde realmente puedes influir sobre la vida de la gente, que yo creo que es algo que es lo que queremos todo y lo que no podemos olvidar. Si nos hemos presentado aquí, no es para que a Podemos le consiga tal cosa, para que la imagen de Podemos... Vamos a dejar Podemos a un lado y vamos a centrarnos en las personas, que yo creo que es algo pues, en lo que cuando nos presentamos, cuando dio la gente el paso adelante para presentar, es en lo que realmente pensaba, y en algunos momentos, en algunos debates, parece que se va quedando en algo secundario, porque realmente ahora lo revolucionario es ganar, lo revolucionario es gobernar para un partido con nosotros. Lo revolucionario, aquí me va a matar el compañero Álvaro, no es estar en las calles, no es coger un megáfono y gritar más que nadie. ¿Eso hay que hacerlo? Por supuesto que sí, por supuesto que hay que hacerlo, por supuesto que eso influye para cambiar muchísimas políticas, y por supuesto que necesitas las calles, pero también necesitas las instituciones. Y las instituciones las consigues gobernando. A ver, si estamos preparados para gobernar, mira, sí, porque el nivel que hay es bajísimo, o sea... que hay, veo gente pues, que más que bien sigue aguantando, tiene tenacidad, o sea, sí, y luego, a ver, con lo otro, ¿se puede entrar a gobernar? O sea, con los que están,
Ni de Solo coña. viendo Félix Suco ya veo. Ni de coña, a menos que surja una candidatura de izquierdas de la nada y podamos gobernar en coalición con ellos, que creo que no. Y luego, en el tema pueblos, igual algún pueblo pequeño en el que influye más la personalidad individual que las siglas, igual dice, oye, aquí en el pueblo lleva 30 años el elemento este, hay que echarle, y te puedes juntar con siglas que no serían las normales. En un pueblo sí. En grandes ciudades yo creo que la labor es de oposición. No podemos confiar ni en el PSOE, ni en el PRC, ni en el PP. Hay demasiada corrupción que está institucionalizada. Este es un país plagado de corrupción, no lo digo yo, lo dicen los informes en todas partes, y creo que lo que hace falta es hablar de procesos constituyentes. No podemos quedarnos con una constitución que se quedó a medio camino en los años 70, imaginaos ahora. Ahora creo que hay que hablar de procesos constituyentes y hablar de volver a construir desde cero, porque está tan podrido el edificio que es que nos vamos a dejar mucho más esfuerzo en intentar renovarlo que en hacerlo de nuevo. Y yo creo que hay que, sobre todo, no tener miedo y, sobre todo, no elegir el mal menor. O sea, yo he podido ver lo que es el PSOE, un municipio del PSOE 100% como, bueno, ahora es PSOE-PRC, pero más o menos es lo mismo. En Torrelavega se sigue la línea de Montoro a rajatabla, igual con lágrimas en los ojos, dice, es la ley, lo tengo que hacer. O sea, no hay ningún tipo de desobediencia a las políticas neoliberales. El que entre allí le van a pasar como por rodillo y nos va a tener que recortar, y el que no recorte prevarica. Tú ahora dices que quieres gastar más y te van a decir, no puedes pasar el techo del gasto. O sea, las leyes están hechas para la banca. No se puede entrar a gobernar esto hay que romperlo y esto hay que ir a una ruptura. Tuvimos una transición que no valió para mucho, hay que ir hacia una ruptura democrática. Y es lo que yo creo. Entonces te puedes ver que las fuerzas políticas con las que podríamos ir estarían en clave estatal y desgraciadamente autonómicas no tienen ninguna representación aparte de Podemos, IU y alguna con la que ya tenemos contacto, y es lo que creo. No me hago ilusiones. A mí me gustaría, hacer un comentario sobre igualdad, porque no se ha hecho ninguna pregunta de igualdad. Bueno, se han hecho dos apenas. Me ha chirriado un poco tu comentario sobre que una falsa acusación de agresión sexual. Creo que hay que tener un poquito de cuidado al decir estas cosas y falsa, cuidado al utilizar las redes para acusar a un compañero aprovechando eso. Pero, o sea, que tengáis un poquito, con todo el respeto te pido que tengáis un poquito de cuidado al soltar estas frases, sobre todo cuando estamos hablando de todo, de falsa acusación de agresión sexual, lo dejáis ahí, y justo que estamos defendiendo un poco la igualdad, pues que tengáis cuidado con decir falsas acusaciones así, sin explicarlo en concreto. No entiendo tu pregunta, ¿qué problema hay? Yo digo que se habla de no, es una observación, pero digo que ese tipo de cosas a que no se hablaba apenas de igualdad, y lo único que me ha chirriado es justamente un comentario. Lo grave es la persona para que mí lo es dice, brusco. además aprovechando su condición de mujer para acusar a alguien y encima que es un rival político durante un proceso electoral. Yo lo que digo que mi lealtad a alguien que acusan así es un delito muy grave. Yo puedo ir a la cárcel directamente si lo ve un policía. Entonces digo que una mujer que usa eso, a mí me parece una falta completa de ética y demuestra... Lo estás diciendo, pero no, si así decir esto sin pruebas. Si hablaba de lealtad, yo he hablado de que se me ha acusado y yo me he callado la boca, y era algo que a mí me afectó, porque estoy en un pueblo y esas cosas la gente las extiende por el pueblo. Cosas ¿vale? así sin pruebas, decirlas, soltarlas, referido No, al feminismo, que es nuestra, acusarme sin pruebas, es lo que claro. defendemos, pero es mejor que no lo apliques. Yo, mi cosa. Pero es que se defiende porque también en Santander Ciudad ha habido un caso muy parecido, y que nos está costando mucho dinero. Él lo ha sufrido y nosotros también. Vamos a despedirnos. Lo único, Pilar, tú querías decir algo. Se está defendiendo. Pilar querías decir algo para finalizar. No, pero es que Pilar me lo pidió antes. Por favor. A ver, Pilar quería decir una cosa. Se ha hablado de los círculos, que hay menos gente, todo ese rollo, ¿no? Yo creo que no estoy en las redes, ¿eh? Yo soy alérgica a todo eso. Hay mucho daño con las redes. Se ha hablado de los insultos, de todas esas cosas que se hacen. Yo creo que tiene que haber más respeto, más educación. Eso, la falta de educación hace que pase todas estas cosas. Porque yo, ya te digo que no estoy en las redes, ¿eh? Tengo un teléfono para sí, ¿no? Y me ofende terriblemente. Oye a la gente con los teléfonos, cuando estamos en asambleas, todo es una falta de educación. Y por eso se ha perdido. Pero nada más que por eso. Hay que atraer, y yo creo que lo podemos relanzar perfectamente. Yo llevo la lucha toda la vida, y los que luchamos nunca perdemos. Siempre pierden los que no luchan. Así que creo que hay que seguir adelante y tener cuidado con las redes sociales,
que están haciendo muchísimo daño. Y cuidarnos un poquito más. Cuidarlo y tener respeto.